Un cordial saludo a todas y todos nuestros queridos oyentes que nos están escuchando en la señal radial u online de Radio Portales. Bienvenidos y bienvenidas al programa Filosofía en la Caverna. En este programa hablaremos de filosofía de forma simple y sobre temas que le preocupan a usted. El objetivo, bueno, como siempre, es bastante simple: ayudar a las personas en su vida diaria, que sea práctico y que sea explicado en términos simples, acercar la filosofía a la gente. Antes de seguir con el programa, quiero enviar un gran saludo a Claudio Alvarado como radiocontrolador de la Radio Portales y a Marco Lebelán en edición y redes sociales. Me acompaña para hablar el tema de hoy, la esperanza, un tema muy profundo, Bernardo Fontaine, el profesor. ¿Cómo se encuentra usted hoy día, profesor? Hola Manuel, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, aquí que esperando ya, llegando la Navidad, se viene el fin de año, Uf, está complicado, está complicado. se viene todo encima, sí, Sí, sí. todo encima. Justamente Esperamos llegar vivos para Año Nuevo. esperamos. Está difícil. No, si vamos a llegar vivos. Y va a llegar el programa vivo también. Hay esperanza que va a llegar todo bien. Hay esperanza, sí. La esperanza es Pero lo último que se pierde. la esperanza es lo último que se pierde. Justamente, esa es la forma que siempre se habla de la esperanza, como lo último que se pierde, también como la referencia a ese famoso mito de Pandora, ¿no? Que se habla que es una caja. Y aquí les voy a hacer el spoiler desde antes, que la traducción incorrecta es realmente una vasija. Así como un dato extra, si algún día alguien le dice en la caja de Pandora, usted le puede decir, no, realmente es la vasija. Y ahí tiene un poco de tema de conversación. Y surge la pregunta: ¿qué es la esperanza? ¿Es buena en un mundo tan cambiante y con tantos problemas como el nuestro, que lo vemos constantemente? ¿Sirve de algo? ¿Cómo lo partimos acá el tema, profesor? ¿Cómo lo abordamos? Bueno, yo creo que eh, hay que empezar a preguntarse si ese dicho qué tan firme lo tenemos hoy día. Digamos, ese dicho cuando uno dice la esperanza es lo último que se pierde. Eh, Preguntarse si en la sociedad actual, en el mundo que uno vive hoy, hay todavía un espacio para la esperanza. Tenemos un mundo golpeado, digamos, por las guerras, por las crisis económicas, y de pronto los proyectos políticos, utópicos, diríamos, el socialismo, la ilustración, eh, como que el, 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 el capitalismo como, o el mercado como un régimen de producción em, que iba a traer el progreso de la humanidad, digamos, el progreso humano. Em, da la impresión de que no llegó como proyectábamos que llegara. Es como, es como tal vez que la humanidad fue como, o fuimos todos, digamos, como que tenemos esa impresión, como que fuimos demasiado ingenuos cuando se proyectó esto, cuando creímos que la modernidad iba a traer el progreso del ser humano, cuando creímos que el socialismo iba a ser lo que nos iba a redimir de los males. Como quizás creo que esa palabra es muy importante, esa palabra que está conectada con la esperanza, es la idea de la redención del ser humano. Y uno dice, ¿por qué la redención? Y esto es una palabra que es de origen cristiano, eh, eh, que tiene que ver con el ser humano en un estado eh, de mal, digamos. El ser humano está viviendo con el mal. No sé, tanto el mal, bueno, ahí podemos hablar de varios tipos de males que uno vive, pero hay cosas que aquejan al ser humano y está la esperanza de redimirse, de que exista un lugar o, o exista una situación donde eso ya no ocurra, donde estemos sanos del mal. Eso es un poco lo que planteó el cristianismo con la figura de Cristo, ¿no? Cristo era el redentor, digamos, era el que nos iba a redimir de los males. Y un poco en el judaísmo ya está inscrito, y los profetas judíos ya hablaban de que viene el Salvador, digo, viene el Redentor que nos va a redimir de los males que vivimos.
Em, y es un poco la modernidad como esa misma idea, ¿no? Con la idea del progreso. Progreso científico, el progreso de la razón humana nos iba a llevar también a redimir los males humanos. De hecho, Descartes habla de eso en, en las meditaciones metafísicas. Él proyecta un mundo en el que la tecnología nos salve de los males, de hecho. Claro. Y ahí planteaste, creo que planteaste no sé cuántos temas ya. Ah, Estamos con yo creo que el punto del no hay espacio, o más bien, aquí te voy a plantar, no sé si tú conoces la crítica de Hannah Arendt a la esperanza. Ella odiaba el término de la esperanza. De hecho, nombraste al judaísmo, ella como judía odiaba la esperanza. Lo ¿ya? detestaba. De hecho, cree que una de las herramientas del nazismo es jugó con la palabra de la esperanza. Jugó muy fuertemente con la esperanza. Y también esta idea de que los judíos se podían salvar dentro de buscar la esperanza, incluso interior, de que el mundo iba a salvarse, iba a cambiar y poder cambiar las cosas, el estado de las cosas que era cruel para ellos. Era por un punto yo lo encontraba como absurdo. Realmente lo que tenían que haber hecho es tomar la arma y enfrentarse a los nazis. Y por otra parte, también Hannah Arendt consideraba que la misma idea de esperanza podía llevarte a los totalitarismos, como tal. O sea que el lugar prometido de toda esta tierra prometida se transforma te puede llevar me gusta más como lo dice Popper, ¿no? Que todos estos lugares que prometen el cielo en la tierra, generalmente traen el infierno. Lo dice cuando habla de la, la democracia, la sociedad abierta y su enemigo, ¿no? Es muy, muy buena esa Sí. frase. Y es un punto directo a la utopía. Y bueno, lo que el movimiento marxista después empezaron a dejar de lado la utopía, hasta Marcuse que también deja la utopía de lado, pero el punto que quiere hacer de Hannah Arendt es que ella cambia el concepto y lo mueve a la natalidad. Ella en vez de decir que necesitamos esperanza, o porque la esperanza realmente es mala, lo que pasa es que el concepto de natalidad es lo que te puede cambiar el mundo. Que nazca un humano, que cambie y mueva las cosas, que sea capaz de mover las cosas, ella creía mucho en esta cuestión. Y hasta cierto punto, y aquí es donde quiero poner el punto de volver a la esperanza, va la esperanza de lado, pero simplemente de otra forma, como buena filósofa le gustaba jugar con los conceptos. Y yo creo que el punto, quizás, no sé si el punto de Hannah Arendt era muy crítica y del otro lado también se ve de forma muy positiva la esperanza. Yo creo que el punto medio es lo importante, más que la esperanza así como a rajatabla de que tenemos que buscar la utopía, porque yo realmente estoy de acuerdo con ese punto. La utopía es peligrosa y genera males. Yo no considero que alguna utopía haya generado un bien, por ejemplo. Me parece que todas las utopías finalmente han decaído en males, pero al mismo tiempo, si dejamos completamente de lado la esperanza, bueno, ¿qué nos queda? Y esa pregunta nos lleva o al nihilismo o no sé en qué vamos a transformarnos. Por lo mismo, yo creo que hay un punto medio donde se conjuga la esperanza. No sé si cómo lo ves tú en ese punto. También por lo menos a mí me pasa que Max Weber, un gran crítico hasta cierto punto de la moral cristiana, cuando en Ética Protestante Capitalismo, criticaba justamente este punto. Decía que los cristianos, por estar esperando que llegue el cielo, se quedaban sin hacer nada en la tierra. Y bueno, a los protestantes no les pasaba eso. Entonces, por eso también funcionaba mejor dentro de la lógica capitalista que los cristianos. Eso es como un punto muy reduccionista de cómo plantea el argumento, pero es más o menos así. Entonces también se ve eso, la esperanza puede ser tu enemiga. Y por eso también me gusta el mito de Pandora, porque el mito de Pandora, la esperanza está dentro de un jarro que tiene todos los males de la tierra. ¿Y por qué la esperanza estaría ahí? ¿Por qué la esperanza, si es algo bueno, está dentro de ese jarro? Te dejo la pregunta ahí, profesor. ¿Cómo un alumno acaba de preguntar? Pero, profe, la esperanza está con todos No, los males. Sí. esa es una muy buena pregunta. Da la impresión de que la esperanza es algo bueno, ¿no? Que es algo que, por eso dice la esperanza es lo último que se pierde. Sí, Eh, pero ese mito es un mito muy sabio y al final, cuando uno piensa en realidad, hay que tal vez pensar un poco lo que hablan un poco los fenomenólogos, ¿no? Esta idea de describir el fenómeno, describir cómo es la situación de una manera lo más general posible, cosa que cualquiera que la experimente, la experimentaría, más bien, más experimentar no es la palabra correcta, la viviría de esa forma.
Entonces, ¿cómo alguien vive la esperanza? Vive como que, eh, algo que no tiene, o hay una carencia, ¿no? O hay un mal, hay algo que le está pasando o que está viviendo que está esperando que no lo tenga. Entonces, por ejemplo, digamos, el que alguien puede, por ejemplo, como diría Puede ser como con un niño, ¿no? Como sí, que, puedo decir una frase muy, sí, pero muy banal. Por ejemplo, tengo la esperanza de que hoy día el almuerzo sea mejor. Y cuando digo eso, por ejemplo, en el colegio, tengo esperanza de que hoy día den un mejor almuerzo. eh, Esa frase solo es posible cuando yo ya he tenido la experiencia de que tal vez el almuerzo de ayer no fue tan bueno como podría haber sido. Y tengo claro, la esperanza de que haya un mejor almuerzo. sí. Pero ahí te voy a hacer Cuando, una... por ejemplo, alguien sediento, y si tengo imagínese alguien sediento en el desierto, y dice, tengo la esperanza de encontrar agua aquí. También hay algo que le falta. Entonces, solo experimentamos, vivimos la esperanza en un momento en que falta algo o hay algo que puede ser mejor de lo que ha experimentado. Tenemos esa sensación de que falta algo, hay una falta eh, que estamos esperando que no exista. Es súper interesante cuando uno hace el ejercicio, bueno, ¿cómo es el jardín del Edén? Supongamos esa pregunta. ¿Cómo es el jardín del Edén? Porque el mito cristiano cuenta este lugar, que Dios crea este lugar en el que no hay mal, no hay daño. El ser humano vive en un jardín. Y de pronto, cuando comen el fruto Adán y Eva, llega el mal. Y es muy dura la frase que le dice Dios a Eva. Le dice, parirás con dolor y tus hijos sufrirán. Le dice que le muestra que el precio que ha tomado el ser humano de comerse el fruto del árbol del bien y el mal es incorporar en su vida el sufrimiento. Pero ahí te Y tengo todo el mito, perdón, dos, todo el mito cristiano es la idea de esperar a que se acabe, se redima ese sufrimiento. pero justamente ahí está ahí yo tengo una pregunta que si entonces si llegamos a la utopía ya necesitamos la esperanza. La esperanza no existe en el Edén. Exacto, Y, exacto. Y ese es un tema muy importante. Yo creo que el que trata muy bien este tema de una manera súper confusa y súper difícil de seguir, es un filósofo que también es súper confuso y súper difícil de seguir, que es Jean-Jacques Derrida, que tiene un libro que es sobre Marx, pero no habla solo sobre Marx, eh, y donde dice que, dice, toma una frase de Shakespeare para decir qué es esto que podemos decir la esperanza y qué es la idea em, de tener la noción de que las cosas pueden llegar a ser un día justas, buenas, diferentes. La idea de la redención, digamos. Y dice, toma esta frase de Shakespeare, dice que es necesario que the time is out of joint. El tiempo no está de acuerdo consigo mismo. ¿Qué significa eso? Que hoy día estamos en este tiempo, pero nos proyectamos al mismo tiempo en un tiempo diferente. Pero no llegamos nunca a ese, sino que estamos en este para llegar a otro. Es decir, siempre estamos en ese movimiento de estar en una acá para ir hacia allá. Pero en el momento que llegamos hacia allá, se acabó. Ahí se acabó la, la esperanza, digamos. a Y se mí, acabó la idea de justicia, digamos. La justicia siempre va a tener eso de que estamos en la injusticia buscando la justicia, pero nunca la alcanzamos. Y cuando la alcanzamos, se acaba. Y él dice ahí de realidad que el gran problema
de los totalitarismos, el gran problema de la brutalidad humana que ha surgido con la idea de que hemos llegado de la creencia de que alcanzamos eso, alcanzamos la justicia. Hay un discurso de Stalin muy bueno que él dice, doy gracias porque estamos hoy viviendo el socialismo y hemos alcanzado un mundo nuevo. Somos hombres nuevos, lo dice ahí. Ya, pero Bernardo, es una interpretación muy mala de Stalin. Eso claramente es para mantenerse en el poder y una forma de decir la cuestión. Tampoco es como que podamos suponer o asumir que realmente pensaban que llegaron al mundo ideal. O sea, mi punto también es como, no creo realmente que, por ejemplo, o sea, de partida no creo que exista la utopía. O sea, no creo que podamos llegar nunca a la utopía y por eso, y no por eso no va a haber esperanza, que me parece que es un punto que Derrida está haciendo, básicamente. O No, no, sea, ¿sí o no? El punto es, es sí, que es complejo, ¿no? El punto es que necesitamos vivir en la injusticia para tener la noción de justicia, pero siempre estamos en ese movimiento de avanzar hacia la justicia, pero nunca podemos llegar a alcanzarla, porque en el momento que la alcanzamos, la destruimos. es que eso no tiene sentido, pues, Bernardo. ¿Cómo puede ser que cuando alcancemos la justicia ya deje de existir? Mira, es algo, sí, uno diría, eso no tiene sentido, pero es como, la idea es que lo que tenemos que buscar es estar en un momento en el que haya una tensión entre la vida que vivimos y la que nos gustaría vivir. Y vivimos en esa tensión. No deberíamos superar la tensión. Una vez que superamos la tensión, creemos que todo lo que ocurre está bien. Pero hay un punto más, tiene que ver con bueno, como yendo al punto de fondo, es que básicamente negar, básicamente es decir, nunca vamos a llegar a la utopía y por lo tanto nunca va a va a haber congruencia entre los dos puntos. Pero existe una posibilidad, la gente que cree más en los conceptos utópicos, cree en esta forma de entender la esperanza, que yo no estoy de acuerdo, para mí me parece un poco extraño como lo está planteando Derrida, de que uno tiene que conocer la desesperanza para conocer la esperanza. No, no lo veo muy así. O sea, ¿por qué uno podría conocer primero el concepto de la justicia y después conocer la injusticia, por ejemplo? ¿Por qué uno tendría que partir desde la base de la injusticia para conocer la justicia y no podría ser al revés? ¿O por qué es porque nos falta algo que buscamos llegar a un sistema mejor, una utopía? ¿Solamente porque nos falta algo? ¿O porque hay algo más? O incluso, por qué incluso nos importaría el sistema en que vivimos políticamente actualmente? ¿Por qué nos importaría, cuál sería la diferencia entre una dictadura y una democracia para esta forma de entender? Quizá incluso, aquí voy a ponerme un poco reinterpretativo, quizá incluso para esta forma de ver las cosas podría entenderse que un sistema dictatorial es mejor, porque te enseña mejor qué es la injusticia, por lo tanto puedes comprender mejor qué es la justicia. O no. O porque la democracia te hace ver los conceptos de forma más difusa. ¿Cómo es la cuestión en Derrida en ese punto? Yo por lo No, menos no es lo que la veo idea muy es que claro. la democracia es algo que está siempre por venir. Es algo que estamos buscando, pero una vez que tú te planteas en el escenario de que ya estás, ya no te queda nada más por hacer, no te queda nada más por buscar. Creo Entonces se que, acaba esa noción. La misma noción de justicia requiere algo que está por venir, que no está. pero es- Para que haya una idea de justicia, tiene que no haber justicia, en algo, digamos. claro, pero el punto también es que vivimos en una sociedad donde hay distintas formas de entender la justicia. Entonces, podríamos llegar a una utopía para algunos, pero para otros no sería una utopía. ¿Y esas personas realmente no estarían llamadas a la acción? Por ejemplo, si igual se sentirían llamadas a la acción, el humano, o sea, para mí la condición humana básicamente es vivir en este mundo de tal forma que siempre uno va a estar llamado a la acción. Y justamente la esperanza jugaría un rol dentro de esto, pero como un rol motivador a la acción. Y ahí yo estoy de desacuerdo con lo que dije al principio de Aren. Para mí la esperanza es un rol motivador para la acción humana, pero
cada uno igual va a tener su concepción de justicia, cada uno va a tener su concepción de esperanza y probablemente también su propia utopía. Pero no creo que exista esta visión de que hay una justicia y por lo tanto, si alcanzamos esta justicia, se acaba la discusión sobre la justicia. Y me parece que eso que plantea Derrida en términos, o por lo menos como lo estoy entendiendo, es un poco y no tiene mucho sentido porque nunca vamos a alcanzar eso de por sí. O sea, porque no existe una concepción única de justicia dentro de este mundo. Incluso si existiera, nunca la podríamos conocer porque siempre vamos a estar discutiendo sobre qué es la justicia. No, al menos así yo lo veo. Y lo mismo con la esperanza. No sé si eso hace un sentido en el punto o no. Antes de... Ya estamos... Sí, pero el tema más general, digamos, para cualquier concepción que uno tenga de de lo que es la justicia o de lo que sería un mundo justo, un mundo bueno, va a pasar eso. Para que tú tengas la noción a lo donde quieres llegar, tienes que no estar ahí. Al final es un tema lógico. Si yo no estoy, si yo estoy ahí, ya no tengo a dónde querer llegar. La Pero, esperanza solo existe ahí donde no estoy, donde quiero estar, pero eso donde es estoy esperando asumiendo... algo. Sí, pero eso es asumiendo de que al llegar al punto no habría un punto más allá. Claro. Pero es que nunca lo hay, pues. Cuando esa es mi meta, una vez que llego, ya llegué a la meta. Pero ¿por qué no habría una meta más allá después de que llegué a esa meta y me di cuenta que hay otra meta? No es un punto lógico, es un punto que está haciendo una petición de creer que esa es la meta. Tiene que asumir que esa es la Pero meta final para poder llegar. para que te, sí, pero para que te pase eso, tendrías que llegar a la meta y haber un inconformismo con la misma meta. Claro, Y ese inconformismo genera entonces la idea de que el tiempo no está, de nuevo pasa esto que le dices, the time is out of joint, el tiempo no está de acuerdo consigo mismo, porque tú estás en un tiempo pero quieres estar en otro. Te vuelve a producir ese movimiento. Pero en el momento en el que no hay ese movimiento, no hay esperanza. Ese es el problema. O sea, ese es el tema. Eh, yo creo que, y el llamado de Derrida, y el libro, todo el libro es una gran crítica a Marx, porque Marx es alguien que no nos habría creído en la esperanza de alguna manera, o hubiera estado en una especie de conflicto interno entre que Marx quiere la esperanza, pero al mismo tiempo no la quiere, porque la proyecta como algo científico, ¿no? Marx proyecta como lo que la redención humana, como algo que va a pasar necesariamente, es algo a lo que el capitalismo nos va a llevar. Y en ese sentido, opina Derrida, uno diría, no tiene esperanza, pero al mismo tiempo como que la tiene, que quiere que se produzca eso, como que lo está buscando. Eh, y creo que ahí uno ve una doble motivación que a él le parece un poco como contradictoria en realidad esa motivación de Marx. Y por eso él en realidad, un poco la idea es que eh, hay que valorar eso. Es que nosotros solemos tener la idea de que esperamos un mundo mejor para llegar a ese mundo mejor. Y lo único que queremos es llegar a ese mundo mejor. Y creemos que cuando lleguemos, ahí sí vamos a estar bien. Ahí sí, llegará el día. Tenemos esa noción, incluso con nosotros mismos, a veces psicológicamente, ¿no? Algún día voy a estar bien, algún día voy a tener tiempo para hacer mis cosas, algún día voy a poder concentrarme en mí. Es como una proyección de ya llegará. Y la idea que tiene Derrida aquí es valora lo que es estar así, en el llegará. Valora eso, lo que es vivir inconforme, pero al mismo tiempo proyectando una situación en la que no vas a tener esa inconformidad. Que quiere quedarte en la tensión de la realidad y del sueño. Eso es lo que, ese es el llamado a valorar eso. Creo que ese es el ser humano, un inconforme que busca un mundo mejor. claro, puede ser. Ahí yo discrepo un poco, no discrepo tanto con esa definición, discrepo más con lo de Derrida. Porque, bueno, pero no, tampoco discrepo con lo de Derrida. Ya estamos por la pausa comercial. Es más, simplemente la pausa musical, perdón. Y es simplemente.
que es básicamente parecido a lo que dice Arendt, ¿no? Pero yo creo, y ahí está el problema de la esperanza también. Yo creo que Derrida está planteando un problema de la esperanza, de que la esperanza muchas veces te puede llevar a la inacción o a perder de vista vivir el momento, vivir en el mundo. Y quiero volver con eso a la vuelta, después de la pausa musical. Es un tema muy importante. Nos vemos a la vuelta. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a nuestros queridos auditores a Filosofía en la Caverna. Acá con el profesor Fontaine y acaban de escuchar Stolen Dance de Milky Chance. Aquí una recomendación del querido profesor. Volviendo al tema del que estábamos hablando, de la esperanza, un poco como un poco tirado a la Derrida, ¿no? Volvamos a lo más a lo más terrenal, por así decirlo. Bueno, Aterricemos. aterricemos, justamente, y ahí yo quería volver al punto que no planteé recién, justamente de que muchas veces la esperanza como que te lleva a otro mundo, te saca del mundo, ¿no? Y Arendt, y aquí un poco relacionado con Arendt, no, creo que se nota un poco, me gusta leer Arendt, habla mucho de que hay dos formas de relacionarse con el mundo. Una es, o sea, una con el mundo, o sea, con las cosas que vivimos, nuestro trabajo, todo este tipo de cosas, y otra relación es con las personas. Y justamente en esta libertad moderna está la idea de que las personas se pueden refugiar libremente en sí y no conectar con otras personas. Y la esperanza juega un rol dentro de eso, donde las personas se cierran a sí mismas y se pierden y no se dan cuenta, o no más que no que se den cuenta, sino eligen que la forma en que se van a desplegar en el mundo, a pesar, y si creen o no que el mundo puede ser mejor, va de la mano también un poco ahí la esperanza, o que va a llegar la salvación divina o alguna otra cosa, o incluso, no sé, el destino, los signos zodiacales, anda a saber tú, todas estas ideas de que va a llegar un mundo mejor, sin necesariamente la agencia humana, o sea, sin necesidad de conectar con otros o o con la propia humanidad, te niega esa parte del desarrollo humano. Entonces nos lleva a la inacción hasta cierto punto de la esperanza. Y yo creo que es un punto muy crítico e importante de la esperanza. Por lo menos yo no lo veo generalmente como algo bueno. Creo que en la parte lo planteé como que la esperanza es importante porque no, es un llamado a la acción, pero al mismo tiempo la esperanza puede ser lo contrario. Puede ser que no nos lleve a la acción y nos lleve a un estado donde nos encerramos o pensamos que el mundo simplemente va a mejorar por arte de magia, porque Dios lo quiso así, o cuántas veces hemos escuchado, y si Dios quiere, bueno, si Dios quiere no ocurren las cosas, si no Dios no quiere, bueno, se sigan las cosas, o si el destino quiere, o si el mundo, los astros, ¿qué andas a saber tú? ¿Qué es lo que quiere el mundo? Y por lo tanto, la esperanza no depende de mí. Que el mundo sea mejor ya no depende de mí y yo me desligo del mundo. ¿Cómo, cómo vemos esa parte de la esperanza? Que no se liga tanto con la utopía en términos políticos, se liga como con tu propia acción individual, que también es política, obviamente, pero de otra perspectiva. ¿Cómo lo ve, profesor? Sí, yo creo que ahí hay distintas maneras de ver la vida, ¿no? Y creo que hay muchas doctrinas que de alguna manera buscan o buscaron dejar, dejar ir la esperanza, en el sentido de que abandonar la esperanza puede ser algo bueno para el ser humano, puede ser una cura. Tal vez lo que tiene mal al ser humano es la idea de que está esperando otra cosa, está esperando otra realidad que la que vive. Tal vez eso es lo que tiene que dejar ir para estar bien. Quizás es como esto que a veces nos dicen los psicólogos cuando uno va y dicen lo que pasa es que tú tienes expectativas demasiado altas de lo que esperas. Cuando un psicólogo te dice eso, te está diciendo que tienes que dejar ir lo que quieres. Que por ejemplo, llega un alumno frustrado y dice, profe, me saqué un 6,5 pero estoy frustrado, me quería sacar un 7. Bueno, quizás uno podría decir es que el problema es que querías demasiado el 7 y por eso estás inconforme. De alguna manera tienes que dejar ir eso de no querer lo que eres, lo que te pasa, lo que sucede. Entonces, yo creo que hay doctrina y yo creo que una muy importante es el budismo. Eh, en el fondo lo que hace el Buda cuando predica las cuatro grandes verdades, algo que apuntan las cuatro grandes verdades del Buda, es que el ser humano siempre desea algo, está en un constante desear, buscar. Eh,
Y un poco el gran problema es que no puede alcanzar la satisfacción de sus deseos. En eso se da cuenta el Buda. Siempre se ve frustrado y de hecho los grandes males son la pobreza, la enfermedad, la pobreza, la enfermedad, la muerte y se me olvida el último, pero es uno más, son cuatro los grandes males del ser humano. Y eso es lo que nos impide realizar nuestros deseos. Eh, y entonces lo que dice Buda, lo que tenemos que atacar es eso, dejar ir eso. Y la raíz es esta idea de que yo soy alguien que tiene que vivir para mí mismo. Entonces, cuando yo deje de ser algo, cuando esté en un estado en el que no soy acción en el mundo, no soy como actividad, sino que me transformo en alguien que deja que el mundo entre en él. Eso es lo que llaman los budistas cuando están en el vacío, están en la nada. Ese es el estado del nirvana que buscan. Es un estado en el que es súper complejo hablar de esto porque mucha gente ha interpretado el budismo como es como no ser nadie, es como no hacer nada, es como tirar la toalla. No, no es tirar la toalla, es estar en un estado en el que quizás Bruce Lee lo dijo de la mejor manera cuando dijo, be like water, my friend. Sea como el agua, amigo mío. O sea, el agua tú la puedes poner en una vasija, la puedes poner en una botella. La misma cantidad de agua la puedes poner en una vasija, una botella, en un vaso. El agua se adapta a lo que le toca. Entonces, cuando estás en un estado como totalmente receptivo al mundo, tú te adaptas a lo que venga. Ese es como el estado en el que busca el budista. Por eso los budistas tal vez tienen esa resiliencia tan fuerte, digamos, porque lo que entrenan es la capacidad de adaptarse al mundo que sea. O sea, Y ellos niegan la sí, perdón, esperanza, por así decirlo. Como que no no, la no tienen esperanza. consideran. La esperanza Claro, no la necesitan. claro, la esperanza sería un mal, digamos, porque nos llama a desear algo que no tenemos, nos llama a esperar otra cosa que lo que hay. Y de ahí viene el sufrimiento. Entonces, es como que dan vuelta a la película. Es decir, en vez de decir lo que nos hace mal es lo que tenemos que cambiar. Y ahí viene la idea como activa. Esto tiene que cambiar, hay que terminar con esto. Ahí viene la idea de la esperanza. Como, tengo la esperanza, por ejemplo, no sé, cuando piensa como en las revoluciones, por ejemplo, cuando se crearon los países como latinoamericanos y cuando Simón Bolívar tenía la esperanza de hacer una sociedad eh, democrática, digamos, libre, una sociedad que estuviera con la idea ilustrada. Esa era la esperanza que tenían, igual que los Founding Fathers en Estados Unidos y George Washington. Tenían la esperanza. Y gracias a eso hicieron, los budistas más bien son de la idea de que hay que abandonar la esperanza. Muchos han criticado el budismo por ser un conformismo político, porque esa forma de ser de alguna manera impide el cambio, no busca el cambio, porque no necesita el cambio, se adapta al cambio. Supongo que ahí deben, yo no soy doctor en el estudio asiático, pero debe haber algún estudio que te diga de cómo se da esta relación entre el budismo y el sistema político, que generalmente existe más totalitarismo y autoritarismo en esa zona que en otras partes del mundo, el mundo occidental, generalmente. Quizás también va un poco de la mano de eso, ¿no? Pero no voy a hacer esa conclusión apresurada, claramente estaría erróneo, pero puede tener algo por ahí que ver. De hecho, los países budistas son bastante distintos a cómo nosotros vivimos la vida. Y también bueno, pero hay una pequeña filosofía. Bueno, los budistas, partamos de la base, sería como negar la vida, básicamente, para nosotros. Como, ¿cómo podemos vivir uno sin expectativas, sin crear algo más? Nuestro propio sistema capitalista, los sistemas de vida que nosotros conocemos, nos invitan siempre a decir, no te conformes, sigue avanzando, busca algo más, busca más. Genera incluso los sistemas de los 60 cuando todavía existían los grandes sistemas utópicos, te decían, ten la esperanza que vamos a lograr el mundo mejor caminando juntos. A mí me encanta el tema, no sé, tengo una pequeña obsesión con la carrera espacial soviética. Me gusta mucho la música de esa época. Y hay una canción que dice, en Marte plantaremos árboles de manzana. Y Ah, buena. sobre eso es la Se canción. adelantaron a Elon Musk. Sí, se adelantaron a los más. Y justamente es el sueño de esperanza de como cosmonautas, como personas.
Llevaremos la bandera de la Tierra, ni siquiera del Partido Comunista o de la Unión Soviética, de la Tierra. La llevaremos a Marte y viviremos ahí felices y plantaremos árboles de manzana. Y en Marte van a haber árboles de manzana. Una canción preciosa. Y justamente estaba esta idea de que nuestro mundo, o el mundo que no es tan influenciado por esta idea del budismo, es distinto en ese sentido, ¿no? O hay algunas filosofías que quizás no estén por ese lado. O ¿cómo se vería ahí? Mira, yo creo que igual hay otras teorías que tienen bastante similitud, digamos, un poco el estoicismo a veces. Cuando, cuando estoicos hablan, por ejemplo, Epicteto, que dice, actúa como si lo que te pasara es lo que quisieras que pasara. Cuando dice eso, un poco tienes que aceptar lo que ocurre. Y de hecho los estoicos hablan de la ley, y en un poco eso es el destino para ellos. Hay que aceptar el destino, hay que aceptar la ley. Claro que el estoico tiene un matiz, sí, que es hay cosas que están en tu poder, sí. Hay cosas que sí son tuyas. Ese pequeño espacio es tuyo, pero lo que es tuyo es el pensamiento, es la racionalidad. Ese es tu pequeño espacio, que Epicteto lo dice muy bien porque dice que Zeus creó al hombre, es como un mito, no es que él creyera que Zeus creó al hombre, pero los estoicos ya no creían en la idea de que los dioses hicieron a los seres humanos, tampoco creían en los dioses. De hecho, son grandes críticos de la idea de los dioses griegos, ellos tienen una noción de un dios más perfecto, más. Sí, sí creían en un dios que es como el legislador del universo, eso sí. Claro, No tenían la noción de creador. Esa noción de creación es cristiana, no existe antes del cristianismo. Pero dice un poco de manera un poco alegórica Epicteto que Zeus creó al hombre y lo hizo igual que la tierra. No le dio nada divino, salvo la racionalidad. Y eso es lo que nos hace dioses. Eso es lo que nos hace ser nuestro poder. Cuando tenemos total dominio de nosotros, que es ahí. Y en eso, esa es la racionalidad en la que nos permite cambiar la manera como vemos lo que nos ocurre. claro. Entonces, Y de alguna manera aceptarlo como algo que no podemos cambiar. ahí está el matiz, ¿no? Igual tú tienes que tener cierta agencia para poder lograr ese punto. O sea, hay una racionalidad de Sí, fondo. sí, Que el- pero es un pequeño espacio nomás que sí, da de alguna manera también el escepticismo. De hecho, yo he leído que hay hartos estudios, no he leído no he leído tanto, pero he leído que hay muchos estudios que comparan la idea que busca el escepticismo, que es esta ataraxia, que es súper difícil de definir, pero es un estado en el que algunos autores como Sexto Empírico, que es un gran, hablan de la suspensión del juicio. O sea, yo no afirmo ni niego nada, tampoco hago ni rechazo nada, sino que me mantengo como al margen de todo y vivo tranquilo, vivo una vida común. sí. Eh, Y ahí dijiste, antes que un pequeño punto para agregar, que muchas veces se entiende el escéptico como aquel que negaba todo. No sé, yo me acuerdo que en las clases de filosofía nos enseñaban esto, y eso es mentira, porque eso sería hacer un juicio. Y el escéptico básicamente no emite juicio sobre nada. Ese es el gran punto y cómo se llega a la ataraxia y a la claro, tranquilidad. Es justamente a partir de esto, no yendo a decir que no puedo hacer juicio. No, ese no es el punto. Ese y otro más allá. Pero hay un punto más que te quería plantear, ahora que estamos en el mundo tan cambiante, no solamente ligado al cambio climático, crisis política, guerra, todo lo que planteamos al principio también. Y Greta Thunberg, que es una figura polarizante en esta tierra, plantea en su famoso discurso, yo quiero que entren en pánico. Y también yo creo que una forma de ver la esperanza, como negando la esperanza. Ella dice, yo no quiero que tengan esperanza, quiero que entren en pánico. Porque la única forma que ustedes tomen acción o hagan cosas en contra del cambio climático, que cambien la perspectiva del mundo, es si entran en pánico. Si se dan cuenta que está destruyendo el mundo. Y eso es como otra perspectiva también de cómo se ve el fenómeno de la esperanza. O sea, hay gente que realmente dice, el problema de la esperanza no solamente que no te lleva a la acción, es que no nos sirve. Lo que nos sirve es entrar en pánico y
transformando todo en, no en paranoicos, pero lo único hay que luchar para que no pase estas cosas. ¿Cómo interpretarías esa visión desde la famosa fase de quiero que entren en pánico? Mira, creo que es muy bueno el punto, porque de hecho la esperanza y el miedo están muy conectados. Creo que en el fondo lo que está apuntando Greta Thunberg es a el discurso del miedo, ¿no? Que es un discurso político se ha vuelto cada vez más presente, un poco, un poco porque nos hemos dado cuenta que es mucho más efectivo el miedo, eh, la búsqueda de la seguridad, ¿no? Que la esperanza. Y a veces, antes a veces los políticos jugaban más con los discursos, hoy en día a veces, muchas veces es solo miedo, es solo el impacto. Y cuando tenemos un mundo tan mediático, ¿no? Las imágenes que son capaces de mostrarnos las cosas tan patentes, el miedo está mucho más presente. Podemos distribuir el miedo por todos lados, podemos sembrar el miedo mucho más fácil. Y de alguna manera todos vivimos como, con miedo, como siempre estamos como, más que uno dice, vivo con esperanza, vivo con pánico de que no me pase lo que creo que me va a pasar. Entonces, vivo tratando de evitar el peor escenario posible. Eso es el miedo. Y de hecho, Aristóteles se da cuenta que la esperanza y el miedo están muy conectados, porque él define, el miedo es la esperanza la espera de que viene algún mal que es inevitable. Uh, Oye, justamente ahí planteaste algo importante. Y la Dale, esperanza es sí, justamente lo opuesto. La esperanza es que se espera un bien eh, que va a venir, digamos, que es posible. claro. Oye, ahí, no Y, sé, y es pero es muy importante una cosa que dice Aristóteles, que a veces se deja como pasar, que creo que es muy importante sobre el miedo, que tiene que ver, yo creo, con lo que hablamos de que la esperanza tal vez necesita un mundo que no está bien, digamos. Necesita que el mundo esté como medio enfermo para poder que exista la esperanza. Eh, y porque Aristóteles dice, para, solo tiene miedo, esto a mí me marcó mucho cuando lo leí en la retórica, en el libro segundo, que es como que hace él lo que hace ahí es explicar todos todos los sentimientos humanos y ver cómo un orador puede utilizar eso para convencer a alguien. Pero en ese ejercicio era una descripción muy profunda de los sentimientos humanos. Me acuerdo un profesor nuestro, profesor Covarrubias, estaba totalmente conmovido por el libro segundo de la retórica de Aristóteles. Siempre decía que ahí estaba el ser humano, que era la lectura más honda que se ha hecho el Tratado de las Pasiones, que siempre había que leer el libro segundo de la República. Incluso Heidegger también hablaba de que ahí estaba el ser humano en su momento más propio, que, que ni Shakespeare había logrado lo que había logrado Aristóteles en el libro segundo. sí, Eh, y ahí dice Aristóteles, que esto me marcó mucho, porque dice, solo tienes miedo el que tiene esperanza de que ese mal que lo aflija de alguna manera se pueda evitar. Cuando alguien cree que eso que viene no es evitable, no tiene miedo. oye, No puede tener miedo, porque no está. Solo hay miedo cuando yo creo que tengo la posibilidad de evitarlo, ahí siento el miedo. El miedo requiere una noción de poder salir de ahí, poder sanar eso, poder eliminar ese peligro. planteaste un punto bastante relevante ahí, Bernardo. Creo que justamente quizás, la verdad es que no lo sé, porque te quería plantear otra pregunta, pero cuando lo planteaste esto, como que quedé pensando que la idea de... Porque yo quería plantearte la siguiente idea, de que justamente actualmente se negaron toda la utopía, de hecho, el pesimismo dentro de la teoría política y de la filosofía política es muy fuerte, y actualmente hay un revival de la posición más optimista, pero todavía es muy fuerte el pesimismo, y también se ve en la política, ¿no? Por eso se habla de la política del miedo y todas estas cosas, porque en el fondo no se pueden cambiar, hay una sensación de que no se puede cambiar las cosas.
Así como te lo quería plantear, pero después de lo que dijiste ya no te lo puedo plantear así, porque básicamente el Mm. miedo requiere que exista la posibilidad de cambiar las cosas. Pero, ¿cómo lo podemos reflejar en el mundo político actual, esta idea de Aristóteles? Porque todos los políticos juegan con el miedo y juegan con las expectativas de la gente, y al mismo tiempo, y este es el punto que quería hacer desde el propio Aristóteles, eh, de hecho no de Aristóteles, de la Grecia antigua, en el griego antiguo la palabra elpis, si no me equivoco, es la de esperanza, y significa tanto expectativa que puede ser una angustia, un sufrimiento, expectativa de que pase algo malo, como esperanza como lo entendemos actualmente nosotros. Están las dos conjugaciones en la misma palabra, nosotros las separamos. Entonces, me gustaría leer la versión en griego aristotélica, si es, pero tampoco sé muy poco griego, me gustaría, pero tener la mano para poder ver qué palabras usa en ese contexto. ¿Usa elpis, la palabra por excelencia? Tú sí eres un gran crítico por ejemplo, de la esperanza, por lo mismo. Como que te da falsa expectativa de que el mundo puede cambiar. Es un gran crítico en la guerra del Peloponeso, sobre todo la esperanza. ¿Cómo lo ves tú, Bernardo? Ahora que... Ah, y aprovecho, probablemente porque te va a tomar bastante tiempo responder esta larga pregunta. Te toca la sección El filósofo recomienda. Así que te dejo esos dos puntos. Mm. Pequeña tarea. Pequeña tarea. Eh, yo creo que, yo creo que de esto habló bien Marx un poco cuando hace la crítica al cristianismo. El cristianismo es eso que plantea otro mundo, una otra vida, y en esa vida yo puedo estar redimido de mis males, entonces no necesito poder cambiarlos en esta. Y un poco el marxismo es una negación total de eso y de lo que se trata es de volver a esta vida. Esa idea la empezó a pensar ya Hegel un poco. Hegel ya empezó a pensar que hay que reconciliarse con el mundo. Cuando habla de hecho, él quiere reconciliar, es un poco lo que está en el idealismo, esta idea. Voy a decir una cosa súper abstracta que va a sonar como dos conceptos que no tienen nada que ver y que no se van a entender, pero lo voy a explicar como, lo voy a aterrizar breve, pero lo voy a decir primero en su versión más. Quiere reconciliar naturaleza y espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Quiere reconciliar la parte como biológica, terrenal nuestra, la parte del mundo, más mundana, totalmente mundana, con la parte más espiritual, más de la cultura. Poder reconciliar eso y mostrar que en realidad somos un mismo ser. Que el cielo, lo que llamamos tierra y cielo, como en términos cristianos, no estén separados. Es como negar esto que había hablado San Bernardo, que este mundo es un puente para el cielo. La idea no, no, no. Este puente es todo. Yo creo Oye, que de ahí nace un poco la idea de la utopía, nace con eso. La utopía es una cosa, es súper curioso porque el primer libro de utopía lo escribe Tomás Moro, es como un mundo, y es un libro muy bueno, de hecho, voy a recomendar ese libro. Es un libro muy interesante porque él describe como una especie de sueño que tiene alguien. Primero hay una discusión de lo que está la realidad en Inglaterra en ese tiempo y después él describe lo que se imagina que debería ser una sociedad perfecta, pero él nunca planteó que quería vivir en esa utopía. Él solo plantea lo que tendría una sociedad perfecta. Es un libro súper extraño, pero es súper importante que él no quería, él no era una tarea a realizar. Pero con la modernidad viene la idea de la utopía, es algo a realizar. Es súper raro porque utopía significa atopos, que significa un lugar que no puede existir, pero la utopía, lo que nosotros tenemos es una utopía, es algo que queremos realizar, es una tarea, es una posibilidad. De hecho, el marxismo planteó que es algo inevitable y al mismo tiempo tiene el esfuerzo. O sea, Marx es como alguien que dice, yo leo el tiempo y leo, estoy en este momento, estoy en la vanguardia total, estoy en el momento en el que se está llevando a cabo lo que está cambiando el mundo. A mí me tocó estar en este momento, yo solo estoy leyendo algo que está pasando. Soy un lector de mi tiempo y no me voy a resistir, digamos. Un poco el enemigo de la utopía era el reaccionario, el que se resistía al cambio. Y todavía esos discursos todavía están un poco, todavía tenemos un poco de ese discurso político de el utópico versus el reaccionario. O sea, el utópico es el que dice, estos cambios ya están, la gente quiere esto, la sociedad quiere esto, ustedes están reaccionando contra. Cuando alguien está con ese discurso,
está con esa idea de que es necesario que ese cambio venga. Eso va a venir sí o sí. Entonces, yo creo que todos esos movimientos, y aquí voy a volver un poco a lo que planteé de Derrida, pero quizás el padre de esto no está en Derrida, sino que está en Freud. Yo creo que últimamente yo me he vuelto a tres pensadores que me tienen bastante obsesionado, porque creo que todo se puede leer de ahí, que es Marx, Freud y Nietzsche. Eh, Igual que Descartes, Kant y Hume, como que está todo ahí, y Hegel, que es como el jamón que está entre medio. Pero bueno, yo creo que, yo creo que eh, lo que se da cuenta Freud es que nosotros, y esto lo leo cuando hablamos de la felicidad, pero nosotros somos siempre infelices. Y un poco estamos en una tensión de que buscamos, o sea, la satisfacción de los deseos, pero no podemos. Y en eso vivimos. Eso es el ser humano. Y de alguna manera las ideas morales las hemos como inventado para hacer más vivible esa imposibilidad de ser felices que tenemos. Pero tal vez de alguna manera podríamos tener conciencia de eso y viviríamos mejor si nos hiciéramos conscientes de que no podemos vivir en el paraíso, de que, pero tampoco podemos resignarnos a la tierra, sino que vivimos en la tensión, de somos seres terrenales deseando el paraíso. Eso somos. Una muy larga y buena reflexión del profesor acá, Bernardo. Nos vamos despidiendo ya. Esto fue Filosofía en la Caverna. Un gran saludo, profesor. Que esté muy bien. Nos vemos la próxima Chao, que estén muy semana. bien. Mucho Felices gusto. fiestas a todos, que lo Buena hacen muy semana bonita Navidad. y les deseo lo mejor en el gran esfuerzo de realizar, llevar a cabo la Navidad. Sí, que Mucha estén suerte. todos muy bien. Nos vemos a la próxima.